Queridos líderes Haggai, qué privilegio el compartir con ustedes este tema que me apasiona. El desafío de elegir rutas, modelos de evangelismo para transformación. Yo he puesto el título a esta sesión, El arte natural de evangelizar. Prestemos atención. Todos tenemos espacios y lugares que los consideramos nuestros. Los conocemos, vivimos en ellos, nos hacen quienes somos, nos mostramos y nos relacionamos con diferentes personas y fuentes que han formado nuestra identidad y lo continúan haciendo. Esto empezó en la familia que nacimos, cómo fuimos criados, los aspectos históricos, culturales, la educación, entre otros, fueron dando forma a nuestra cosmovisión y paradigmas. Mi identidad en Cristo está en cada una de estas áreas que me componen. Son en estos ambientes o espacios naturales donde fluimos sin mucho esfuerzo porque son nuestros, los conocemos. Estos son la familia, los amigos, el trabajo, nuestra comunidad. Aquí, amigos y amigas, líderes Haggai, es donde empieza nuestra responsabilidad en compartir el evangelio para luego ir hacia mayores retos donde la dificultad se incrementa, haciéndose indispensable contar con las herramientas y estrategias adecuadas para tener éxito en el llamado para el cual hemos sido escogidos. La mayoría de nosotros de seguro no tenemos ese don del evangelista itinerante que lanza el mensaje de salvación y muchas veces sin considerar su audiencia. Pero de algo sí estamos seguros. Escúchame, que todos hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Lógicamente, empezando en tu Jerusalén, por ser el entorno que lo conoces muy bien. Y si es la voluntad de Dios, te puede llevar al fin del mundo. Quisiera compartir con ustedes 5 aspectos para llevar el evangelio en un ambiente más natural y conocido, que yo los he ido recibiendo a lo largo de los años. Dios nos ha entregado áreas y lugares para hacer luz, para llevar el mensaje de salvación. La gran mayoría de nosotros no estamos llamados para ir de misioneros a otros países, ni siquiera a otras ciudades. Este es el llamado especial que tienen pocos hombres o mujeres en este mundo conectado y cada vez más pequeño. Es muy fácil migrar a otros lugares por diferentes razones. Puede ser por estudios, por trabajo o simplemente no te gusta tu ciudad, tu país y te vas. Así sucedió con mi familia. Todos migramos a los Estados Unidos cuando yo tenía solamente 19 años. Fue ahí donde conocí al Señor en Nueva York a los 21 años, mientras exhibía mis pinturas en una galería, donde me presentaron a alguien que a los pocos días, este sería el camino que me llevaría a mostrarme a Jesús. 15 meses más tarde, todavía un niño en Cristo, Dios me habló y me envió de regreso al Ecuador. Esto les pareció una locura a mis padres. Luego de tanto esfuerzo, mi esposa, que es también de Estados Unidos, con ella tengo 6 hijos y vivimos en este bello país desde 1986. Algo que tuve que entender es que Dios no me envió a vivir en Ecuador, sino que Él me estaba entregando la ciudad, el país, con áreas específicas para que haga el trabajo evangelizador. Es en esta ciudad, en esta comunidad, en esta familia, con tus amigos, en el trabajo, donde debemos invertir los talentos que Él nos ha entregado a que seamos productivos en su reino. Dios te ha permitido a ti específicamente que seas un profesional, un médico, un mecánico, un profesor, entrenador deportivo, emprendedor o estudiante aún, artista, escritor, poeta, cantante, futbolista o inventor. Recuerda, Dios te ha hecho quien tú eres y te ha entregado todos los recursos naturales para que desde tu espacio, de una manera única, porque tú, escucha bien, eres único, lleves el evangelio.
en este primer punto vivamos con el entendimiento de que de estos lugares y áreas Dios nos ha entregado para una tarea específica, con gente específica. Se nos ha entregado esa responsabilidad. En realidad, se nos ha entregado a las personas en nuestro entorno. Dios te dio una gracia especial para que cumplas esa tarea. Es tu herencia. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2:8. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Él ya te lo ha dado. Empieza en tu Jerusalén, luego puedes avanzar a Judea, a Samaria. Solo Dios sabe si te va a llevar al fin del mundo. En mi caso, soy empresario y artista visual. Dios me ha dado los talentos y la experiencia de muchos años. ¿La razón? Terminar con la pobreza del evangelio. Esa es también tu razón. Desde los lugares que Él me ha entregado, busco el camino, la forma relevante en estos espacios tan distintos. Desde hace 6 años vengo trabajando con un grupo específico de la Amazonía ecuatoriana, los Shuar. Esta es gente de selva, con una cultura y ambientes muy diferentes. Por esta razón se hace indispensable ser guiados por el Espíritu Santo para ser creativos, volviéndose un arte el compartir el evangelio con gente tan inusual, como un artista que toma y considera todos los recursos disponibles para crear la obra. Así debemos hacerlo para comunicar el evangelio de tal manera que tenga sentido para aquellos que te escuchan. No se trata de una fórmula o un método aprendido, sino el fluir naturalmente en el poder del Espíritu Santo. Punto 2. Relaciones genuinas y cercanas. Recordemos que en nuestro día a día la dinámica cambia muy poco. Generalmente son los mismos lugares y personas con las que nos movemos. La construcción de relaciones genuinas, escucha bien, y cercanas va a determinar qué tan efectivos seremos en la tarea de evangelizar. No empecemos con el apuro de ganarle a la persona, sino por amarla. Debemos enfocarnos en su valor. No debemos verla como un número más, sino como un ser humano único y precioso para Dios. También debe ser para ti. Y para mí, por supuesto, nuestra sinceridad en la búsqueda de la amistad se va a mostrar en qué tan predispuestos estamos para recibirlos, escucharlos, aunque muchas veces expresen su desagrado por el evangelio. En nuestros ambientes naturales que vivimos, es importantísimo mantener un buen testimonio. Ser íntegros nos dará la autoridad para hablar del evangelio a nuestros compañeros de trabajo, amigos y familia. Corremos en un mundo que nos desafía todos los días en nuestros principios, creencias, como hijos de Dios que somos. No mentimos. Decimos siempre la verdad y no proponemos ni aceptamos un centavo para ganar alguna negociación. Presido desde hace tiempos un ministerio que se enfoca en sacar a la gente de la pobreza por medio del entrenamiento, mentoría, acceso al capital y defensa de la justicia. Buscamos servir en este sector haciendo conexiones de amistad y con sabiduría ser el camino a Jesús. El guardar nuestro testimonio es amarnos, es amar y cuidar lo que Dios ha hecho. Solo en esta condición podemos amar al prójimo. Resulta un desastre cuando el pecado entra. Vemos el efecto tan negativo que éste tiene en los que nos conocen y peor aún si no son creyentes. Además, el dolor que causa a la iglesia. Tristemente, esto sucede con frecuencia. No es el objetivo ganar un argumento, sino a la persona. A veces la religiosidad y falta de tolerancia nos distancia de nuestro entorno. Es obvio que tolerar no implica debilitarnos en nuestros principios y valores. Tengo un grupo de amigos con los que crecí.
Los amigos del barrio, seguro ustedes también lo tienen. La mayoría no son creyentes. Me llevo bien con ellos, son mis amigos. Me he ganado su respeto y su confianza. Todos han escuchado claramente el Evangelio y no tendrán excusa delante de Dios. Algunos por iniciativa propia han llegado a la iglesia, han sido expuestos a un culto evangélico. Cada vez están más abiertos. Me encanta la historia de Jesús con Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió de prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Qué precioso escuchar a Jesús con tanta naturalidad hablar a Zaqueo como si fueran amigos de larga data. En el mundo del arte me he encontrado con personajes extraños, con creencias que son a veces hasta diabólicas. Nos embarcamos en discusiones muy fuertes, pero nada de eso me ha desanimado y sigo creyendo que es el amor y la amistad que puede llevarles a Cristo. Y si no sucede, lo seguiré haciendo, seguiré amándoles porque son mis amigos. No nos corresponde descalificarlos. Seguramente todos nosotros tenemos historias de las luchas que hemos enfrentado con nuestra propia familia. Qué difícil se hace ganarlos. Solo el amor mostrado en humildad y mansedumbre, escúchame bien, acompañado con una gran fuerte dosis de paciencia, los llevará a Cristo. Crecí en una pésima relación con mi padre, pero cuando me convertí, empeoró. Pasaron muchos años antes de que acepten el mensaje y se convierten. Fue por la gracia de Dios. Mi padre y yo llegamos a ser muy buenos amigos. Falleció ya hace 7 años en los Estados Unidos. Debemos reconocer que las personas con las que nos relacionamos, aunque no conozcan a Dios, también enriquecen nuestros procesos, aunque sea por medio de la adversidad que ellos provocan. Todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a sus propósitos. El amor verdadero y la amistad sincera son los únicos elementos que construyen los puentes que nos acercan. Se requiere mucha dedicación, es inversión de nuestro tiempo, de vida y un amor que solo puede venir de Dios. Porque deseara yo mismo ser anatema, condenado, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, nos dice Pablo en Romanos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y un amigo hay más unido que un hermano. Debemos estar dispuestos a hacer todo por nuestros amigos y ganarlos. En este tercer punto, quiero analizar su contexto y realidad. Para ser efectivos con el Evangelio, debo conocer al individuo en su realidad. En lo posible, acercarnos a los detalles de su contexto. Si la tarea empieza en nuestro entorno natural, entonces no se nos va a hacer muy complicado, ya que somos parte de una misma cultura, con costumbres similares y posiblemente, como todos en Latinoamérica, con un fuerte trasfondo religioso católico. Somos parte de un mismo ecosistema, por así decirlo. Mucho de nuestro esfuerzo es desperdiciado y no tiene efecto porque no consideramos los elementos culturales. Muchas veces nos interesamos por conocer su realidad, pero no en su contexto. En Ecuador, como en la mayoría de los países de nuestro continente, hay varias etnias. Aquí habitan 15 con idiomas, creencias, estructuras sociales y políticas únicas. Hay un fuerte sincretismo y creencias y costumbres que se mezclaron con un evangelio de conquista y opresión. Tomemos en cuenta esto. Por tal razón, hay un resurgimiento de las costumbres y creencias espirituales ancestrales en toda Latinoamérica. Los pueblos indígenas, legítimamente, por supuesto, han ganado lugares en la estructura social y política.
De esta manera ejercen ahora poder e influencia. Por otro lado, el fenómeno de las subculturas o tribus urbanas, que son normalmente grupos de individuos jóvenes organizados en pandillas o bandas citadinas que comparten un universo de intereses comunes, contrarios a los valores culturales de la sociedad normalizada. Mediante códigos y conductas que les son propios, las tribus urbanas buscan deliberadamente distinguirse del orden social dominante y desafiar los códigos culturales como un mecanismo de rebelión. Atentos a esto, amigos. Todo esto causa que la complejidad para evangelizar se incremente. Por tal razón, debemos conocer y prepararnos con los recursos que están disponibles y que nos ayudan a fortalecernos en esta batalla. El recurso más importante, siempre debemos mencionarlo, es la guía del Espíritu Santo y la oración. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, nos menciona Pablo en Efesios 6. En mi trabajo con la etnia amazónica Shuar, ha sido necesario invertir hasta el momento más de 6 años, estar en medio de ellos, sentarme a su mesa, compartir sus alimentos, escuchar sus historias, sus problemas familiares, el abandono de la familia, su pobreza, sus sufrimientos, también sus alegrías, sus anhelos y la esperanza de una mejor vida. Conozco parte de su cultura y sus creencias y modo de vida. Para ellos los sueños tienen gran importancia, se mezclan con la realidad, son como visiones proféticas de lo que va a suceder. Hay que ser muy hábiles para que entiendan el mensaje. Al conocer su necesidad de salud, entre muchas otras que tienen, con un grupo de médicos, hacemos brigadas de salud. Llegamos a comunidades muy remotas del sector específico en el cual estamos sirviendo. La atención y los medicamentos son sin costo. Los pacientes que requieren cirugía se trasladan hasta nuestro hospital en la ciudad y los atendemos dentro de nuestras limitaciones. Todos los médicos y ayudantes somos voluntarios, nadie es pagado. Los recursos que levantamos van directamente en beneficio de su salud. Ahora nos tienen confianza y hemos recibido su atención. Los puentes de la amistad se han construido y, ¿por qué no decirlo? Nos hemos ganado el derecho de compartir el evangelio en libertad, siendo sensibles a su cultura. Presten atención siempre a eso. Hay misioneros con muy poco compromiso y falta de sensibilidad, como queriendo meter un cuadrado evangélico en un círculo, sin entender que el evangelio puede ser liberado en varias formas, sin perder su esencia y efecto salvador. Escucha, líder Haggai. Este próximo punto es sumamente importante. Prestemos atención. El evangelio lo debo presentar desde el perfil del target. Normalmente, la mayoría del target se encuentra justo en nuestro frente, pero sucede que no lo vemos. ¿A qué me refiero? Piensa en esto. Disparas la flecha del evangelio con todos los elementos necesarios para que cause el efecto salvador. Pero para nuestra sorpresa, no hay tal efecto. Y nos justificamos diciendo, bueno, hemos sembrado. En muchas ocasiones, escúchame bien, no sembramos, más bien vacunamos al target disparándole con un proyectil inadecuado. No todas las flechas son las mismas. Hay distintos tipos de flechas que cumplen el efecto esperado según el target. Aprender un método evangelístico, aunque sea tu favorito, debe tener algún ingrediente especial para la persona que va destinado el mensaje. Pregunto, ¿qué es más importante? Piensa en esto, ¿el mensajero o el destinatario? Esta es una de las preguntas que van a resolver en sus grupos virtuales. Les confieso,
No tengo la respuesta. En mi experiencia, considero que solamente las relaciones interpersonales genuinas y sinceras nos llevarán a conocer nuestro objetivo, a la persona, siempre guiados nuevamente por el Espíritu Santo. Puedo ver claramente en los encuentros de Jesús con la gente que lo hacía desde el contexto de ellos para llevar el mensaje o la enseñanza. En el llamado de los hermanos Pedro y Andrés, se mete en el contexto de ellos, va a su hábitat, la playa, el mar. Estos hombres de pesca, marineros, no les dijo, les haré salvadores o cazadores de hombres, más bien lanza las palabras pintadas de la realidad de ellos en su pesca. Entendieron tan bien el mensaje que inmediatamente dejaron sus redes. ¿Qué sucede con el centurión en Capernaum? Realza de tal manera Jesús la respuesta de este romano que él mismo se maravilla dando gran importancia a este soldado, avergonzando a los israelitas desde la fe de un gentil, dando así gran valor al individuo. ¿Qué podemos decir de la conversación con la samaritana? Le impactó a esta mujer ese momento que Jesús le habló de su vida sentimental. Nuevamente, el mensaje se tejió desde el perfil del target. Vemos también a Pablo ante el rey Agripa, Festo y Berenice articular su defensa desde el perfil de Agripa. Él lo hizo con una flecha específicamente para este destinatario. Le habló en el contexto del conocimiento que tenía Agripa de las Escrituras. Pablo en Hechos 26-27 lo dice de esta manera. Pablo se dirigió al rey Agripa y le dijo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que sí crees. Qué atrevido este Pablo lanzarse tremenda aseveración. Pablo se preocupó de conocer su audiencia, a su target. Semanalmente, hago un trabajo en 3 congregaciones diferentes en 3 ciudades distintas, como anciano y pastor que soy. Son mi Jerusalén, mi Judea y mi Samaria. La obra que hacemos en la Amazonía la considero mi fin del mundo. Entre estas 3 ciudades, la más distante queda como a 80 kilómetros. Aunque relativamente cercanas y con tradiciones y costumbres similares, la navegación con el Evangelio requiere una atención especial para cada ciudad. Al relacionarme día a día con personas de trasfondos culturales y estilos de vida tan diferentes, me ha llevado a comprender que al apuntar con la flecha del Evangelio, esta debe ser diseñada desde el perfil de mi target. Líder Haggai, escucha, el Evangelio no es genérico. Debemos tomar esto en cuenta. Debe ser compuesto para el contexto destinado. Qué importante esta consideración. Este es nuestro último punto y quinto. Tener presente que yo soy el camino a Jesús y la iglesia es posterior. Jesús es el camino al Padre y nosotros somos el camino a Jesús. Predicamos el Evangelio de Cristo, su obra redentora. Como consecuencia, el creyente viene a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. No predicamos ni plantamos la bandera de nuestra iglesia. Nos enfocamos en compartir el amor de Cristo. Si la persona en tu círculo de influencia no está abierta, no van a interesarse por la iglesia. Pedro, por revelación divina, confesó que Jesús era el Hijo de Dios viviente. Luego de esto, Jesús habló de la edificación de su iglesia. Con esto no quiero decir que la persona debe convertirse primero para luego ir a la iglesia. El punto es que primero debemos hacer un puente de confianza e interés hacia ti, hacia tu persona. Y luego quizás mencionarle la iglesia. Y si lo mencionas, quizás no le interesa. A los pastores nos encanta enfatizar nuestra iglesia. A veces los miembros, por nuestra culpa, se limitan únicamente a invitar para que sea.
el pastor o su líder quien impacte con el mensaje. No funciona así. Tú eres el mensaje. La gente está atenta a ti, te mira a ti, no conocen tu iglesia ni les interesa. No podemos endosar a nadie esa responsabilidad. Es nuestro llamado, se nos dio ese mandato. Tú, líder Haggai, eres el camino a Jesús. Acabemos con la pobreza del evangelio.